Un multimillonario, conocido por sus rutinas estrictas y su personalidad distante, jamás imaginó que su mundo cuidadosamente controlado se alteraría en Nochebuena. Durante años, creyó que el dinero, el lujo y la disciplina estricta eran suficientes para proveer todo lo que su familia necesitaba. Pero todo cambió cuando caminó por su mansión y, sin esperarlo, vio a su nueva empleada dándole discretamente sobras de comida a su joven hijo. El niño, que rara vez sonreía o hablaba, aceptó la comida sencilla con una mirada gentil que revelaba cuánto significaba para él esa bondad. El multimillonario se quedó helado, confundido por lo que veía. Nunca había notado lo solo que parecía su hijo, ni la naturalidad con la que la empleada lo cuidaba. Ese único momento le hizo cuestionar todo lo que creía entender sobre la crianza, la familia y la responsabilidad. Lo que decidió hacer después sorprendió no solo a la empleada, sino a todos a su alrededor. Hola, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos nuevos todos los días. Y dale me gusta a este video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mateo caminaba lentamente por la gran mansión, moviéndose de una habitación vacía a otra, tratando de entender por qué la Navidad nunca se sentía especial para él. La casa estaba llena de luces, decoraciones y adornos costosos, pero nada de eso lo hacía sentir mejor. Solo tenía 7 años, pero ya cargaba con una tristeza que no podía explicar. Apenas comía, apartando la mayor parte de la comida que le ponían delante, y nadie parecía notarlo o preguntar por qué. Se sentía débil, no porque su cuerpo estuviera cansado, sino porque su corazón se sentía demasiado pesado. A menudo se detenía en el pasillo, mirando por los grandes ventanales como si esperara que alguien apareciera y hablara con él, pero la casa permanecía en silencio. Incluso con todo el lujo a su alrededor, el silencio lo hacía sentir pequeño y olvidado. La música navideña sonaba suavemente en algún lugar de la casa, pero no sentía ninguna alegría al escucharla. En lugar de eso, le recordaba todo lo que deseaba tener, pero no tenía. Deseaba algo simple, como un abrazo o una conversación cálida. Deseaba que alguien lo mirara y realmente lo viera. Pero año tras año, el sentimiento de soledad solo se hacía más fuerte. Arturo Robles llegó a casa tarde otra vez, tal como lo hacía casi todas las noches. Entró hablando por teléfono, caminando rápidamente por la entrada, enfocado únicamente en sus negocios. Su voz resonaba en la sala de estar mientras discutía números, reuniones y contratos, sin notar a Mateo parado cerca. Mateo observó a su padre pasar a su lado sin decirle una sola palabra. Se había vuelto normal para él. Arturo nunca le preguntaba cómo se sentía. Nunca le preguntaba qué quería para Navidad y nunca pasaba tiempo con él. Mientras otros niños hablaban de jugar con sus padres o ir a lugares divertidos. Los recuerdos de Mateo estaban llenos de tardes vacías y esperanzas no correspondidas. A menudo se preguntaba si su padre siquiera recordaba su edad. La mansión, aunque llena de cosas caras, se sentía como un lugar construido para adultos, no para un niño que buscaba afecto. Mateo deseaba que su padre lo mirara, sonriera o incluso dijera algo simple como «¿Cómo estuvo tu día?». Pero Arturo siempre se marchaba deprisa, desapareciendo en su oficina o saliendo de nuevo para otra reunión. Cada vez que pasaba junto a Mateo sin notarlo, el niño sentía que la distancia se hacía más grande, como un muro que nunca podría escalar. Isabela Robles pasaba la mayor parte de su tiempo planeando viajes, asistiendo a fiestas y visitando amigos. Disfrutaba viajando a diferentes lugares y vistiéndose elegantemente para eventos, siempre pensando en lo próximo que quería hacer. En casa, pasaba junto a Mateo igual que lo hacía Arturo, apenas deteniéndose lo suficiente para ofrecerle una rápida sonrisa que no parecía real. Cuando estaba presente, generalmente estaba distraída con su teléfono o su agenda. Nunca se sentaba con él para hablar o escuchar.
Nunca le preguntó por qué se negaba a comer o por qué parecía triste. Simplemente asumía que todo estaba bien. Mateo la veía salir de casa a menudo, usando ropa costosa y llevando bolsos de diseñador, siempre corriendo hacia otra actividad. A veces intentaba acercarse a ella, esperando que lo notara. Pero ella siempre decía que tenía prisa. Él sentía que era alguien a quien ella quería, pero solo desde lejos, no a alguien a quien realmente quisiera cerca. Durante la Navidad, cuando otras familias pasaban tiempo juntas, Isabela estaba ocupada decidiendo dónde quería celebrar o qué quería publicar en las redes sociales. Mateo deseaba que ella se sentara a su lado, le acariciara el cabello o le dijera algo reconfortante, pero cada momento con ella se sentía distante y frío. En la escuela, la diferencia entre Mateo y los otros niños se hacía aún más clara. Durante las conversaciones en clase, muchos niños hablaban con entusiasmo sobre sus padres. Compartían historias sobre fines de semana divertidos, cenas familiares y tradiciones navideñas. Mateo escuchaba en silencio, manteniendo los ojos en su pupitre, fingiendo que no le molestaban sus palabras. Nunca se unía a la conversación porque no tenía nada que compartir. Cada vez que la maestra animaba a los alumnos a hablar sobre sus familias, Mateo permanecía en silencio. Sus compañeros a veces le preguntaban por qué no hablaba, pero él simplemente se encogía de hombros. No sabía cómo explicar la soledad que sentía en casa. Tampoco quería que nadie sintiera lástima por él. En el recreo, se sentaba solo en un banco, viendo jugar a los otros niños. Quería unirse a ellos, pero no sentía que perteneciera. La idea de hablar sobre sus padres lo incomodaba y trataba de evitarlo tanto como podía. Cuando los otros niños hablaban de planes de Navidad, sentía que se le oprimía el pecho. Sabía que pasaría la festividad en la misma mansión fría, caminando por los mismos pasillos, esperando un afecto que nunca llegaría. La escuela solo le recordaba todo lo que le faltaba. Esa Navidad, a pesar de que las decoraciones brillaban intensamente por toda la casa, Mateo sintió el mismo vacío que sentía cada año. La sala de estar tenía un alto árbol de Navidad, cubierto de adornos perfectos, elegidos por decoradores, no por miembros de la familia. Los regalos debajo de él parecían caros, pero Mateo sabía que ninguno de ellos lo haría sentir mejor. No le importaban los juguetes o los aparatos electrónicos si no tenía a nadie con quien compartirlos. El olor a comida provenía de la cocina, pero no tenía apetito. Caminaba lentamente de habitación en habitación, tocando los muebles ligeramente al pasar, deseando poder sentirse conectado a algo o alguien. La mansión parecía más grande durante las festividades, como si los amplios espacios hicieran su soledad más ruidosa. A veces se sentaba en las escaleras, abrazando sus rodillas, escuchando pasos que nunca llegaban. Las luces parpadeaban suavemente a su alrededor, pero no sentía ningún calor de ellas. Se preguntaba cómo sería la Navidad para los niños que tenían familias amorosas. Se los imaginaba riendo, hablando, abriendo regalos juntos, y deseaba poder experimentar eso, aunque fuera una vez. Pero en la mansión Robles, la Navidad era solo otro día lleno de silencio. Aunque Mateo trataba de mantenerse fuerte, la soledad a su alrededor se sentía más pesada que antes. Pensaba en lo diferente que podría ser su vida si sus padres le prestaran atención. Imaginaba cosas simples como cenar juntos o escuchar a sus padres decir que lo querían. No quería grandes gestos. Solo quería sentirse cuidado. Regresó a su habitación, pasando por los pasillos decorados que no significaban nada para él. Se sentó en su cama, mirando al suelo, pensando en los años que habían pasado sin cambios. Se preguntaba si sus padres siquiera se daban cuenta de cuánto sufría. Recordó las veces que intentó hablar pero fue ignorado. Las veces que esperó que notaran que no estaba comiendo. Y las veces que deseó que alguien le preguntara por qué se veía triste. Pero esos momentos nunca llegaron. Mateo se sentía como una pequeña figura perdida dentro de un mundo demasiado grande y demasiado frío para él, mientras la noche de Navidad continuaba. Se acostó y cerró los ojos, esperando que tal vez algún día las cosas cambiaran.
Pero en el fondo sabía que esta Navidad, como todas las demás, terminaría con el mismo pesado silencio rodeándolo. Sofía García llegó a la mansión con la intención de hacer bien su trabajo, pero rápidamente sintió la frialdad en el aire, un tipo de frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. En su primera mañana, limpiaba silenciosamente el pasillo principal, tratando de no molestar a nadie. Mientras movía sus utensilios de limpieza, notó una pequeña figura sentada sola en lo alto de las escaleras. Mateo estaba allí, abrazando sus rodillas y mirando a la nada. Su postura mostraba tristeza, aunque no decía una palabra. Sofía se detuvo un momento, insegura de si debía acercarse, pero algo en el niño le hizo sentir que necesitaba más que silencio a su alrededor. Subió lentamente con cuidado de no asustarlo. Cuando llegó arriba, le dio una sonrisa amable y le preguntó si quería compañía. Mateo no habló, solo asintió levemente. Ese pequeño gesto fue suficiente para que ella se sentara cerca de él, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para demostrarle que no estaba solo. Ella no preguntó nada más al principio, simplemente se quedó allí, haciéndole saber que alguien estaba dispuesto a sentarse a su lado sin esperar nada a cambio. Más tarde ese día, Sofía fue a la cocina e intentó pensar en algo sencillo para prepararle a Mateo. Había notado antes que se veía débil y se preguntaba si habría estado comiendo bien. Preparó un plato pequeño con comida sencilla, nada demasiado pesado o complicado. Cuando lo encontró de nuevo, colocó suavemente el plato frente a él y le preguntó si quería probar un poco. Mateo miró la comida, pero no la tocó. Sus ojos mostraban una tristeza silenciosa, una que no necesitaba palabras fuertes para ser entendida. Sofía no lo presionó ni insistió en que comiera. En lugar de eso, se sentó cerca de él nuevamente, dándole espacio, pero también mostrando que no se iría a ninguna parte. Prestó atención a cómo reaccionaba, notando la forma en que bajaba la mirada cada vez que se sentía incómodo. Podía ver que no estaba rechazando la comida por terquedad, sino por algo más profundo que aún no podía entender. Aún así, se quedó allí tranquilamente, esperando que su sola presencia pudiera hacer que las cosas se sintieran un poco menos pesadas para él. Mientras avanzaba la tarde, Sofía intentó iniciar una conversación simple con Mateo. Hizo preguntas pequeñas, nada serio, solo cosas como si le gustaba la escuela o qué materias disfrutaba. Al principio no respondió. Mantuvo los ojos en el suelo o se miró las manos. Ella no se rindió, pero tampoco presionó demasiado. Sabía que obligarlo a hablar solo haría que se cerrara aún más. Mantuvo su tono suave, tratando de hacerlo sentir seguro. Finalmente, Mateo levantó los ojos y le dio una respuesta corta. No fue mucho, solo unas pocas palabras. Pero para ella se sintió como una pequeña puerta abriéndose. Ella sonrió de nuevo, animándolo sin abrumarlo. Cuando ella preguntó sobre sus juguetes, él respondió con otra frase corta. Sofía podía notar que él era cauteloso, inseguro de si podía confiar en esta nueva persona en la casa. Pero cada respuesta, aunque breve, mostraba que comenzaba a sentirse un poco más cómodo a su alrededor. Ella mantuvo la conversación lenta y gentil, dejando que él decidiera cuánto quería decir. Mateo no estaba acostumbrado a tener a alguien que le prestara atención. Cada pregunta que Sofía hacía lo hacía pensar cuidadosamente antes de hablar. No le tenía miedo, pero tampoco tenía confianza. No estaba seguro de si hablar empeoraría las cosas más tarde, o si alguien le diría que no debería estar perdiendo el tiempo con una empleada. Aún así, algo en Sofía se sentía diferente de los adultos a los que estaba acostumbrado. Ella no parecía distraída cuando él respondía, no parecía ocupada o aburrida, parecía paciente. Eso solo lo hizo sentir un poco más seguro. Sofía notó la forma en que él la miraba, como si esperara que ella cambiara y se alejara como todos los demás. Pero ella permaneció sentada, firme y tranquila. No lo apresuró, no miró su teléfono ni se apresuró a otra tarea. Le dio la rara sensación de que sus palabras importaban. Así que él le contó otro pequeño detalle sobre la escuela. Ella asintió y escuchó,
tratando sus palabras con importancia. La tarde pasó lentamente, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sintió completamente invisible. Con el tiempo, la atmósfera entre ellos comenzó a cambiar de manera gentil. Sofía podía sentir que Mateo no estaba listo para grandes conversaciones, pero también se dio cuenta de que él quería que alguien lo notara, incluso si no sabía cómo pedirlo. Ella continuó con preguntas simples, no para invadir su vida, sino para demostrar que le importaba. Mateo respondía lentamente, con pausas entre cada oración, como si verificara si era seguro continuar. Sofía respetó cada pausa. No llenó el silencio con charlas innecesarias. Le permitió pensar y respirar. Notó cómo se sentaba un poco menos encogido, cómo sus hombros se relajaban solo un poco. Todavía no tocaba la comida, pero tampoco la apartaba. Para Sofía, este pequeño cambio mostraba que la confianza comenzaba a formarse. Sabía que llevaría tiempo antes de que él se sintiera lo suficientemente cómodo como para abrirse sobre sus sentimientos. Pero no le importaba. Entendía que lo que más necesitaba era alguien que no desapareciera en el momento en que las cosas se pusieran difíciles o silenciosas. Cuando el día llegó a su fin, la conexión entre ellos había crecido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Mateo no sonrió, pero ya no parecía completamente cerrado. Habló un poco más, y aunque sus palabras eran simples, significaban mucho. No había hablado tanto con nadie en mucho tiempo. Sofía se quedó cerca de él hasta que terminó su trabajo, asegurándose de que no se sintiera abandonado de nuevo. Ella no intentó reemplazar nada ni a nadie en su vida. Simplemente quería que él sintiera que al menos una persona lo veía y se preocupaba, lo suficiente como para quedarse. Cuando finalmente se levantó para irse por la tarde, le dijo que volvería al día siguiente. Mateo no dijo nada, pero la vio irse con una expresión tranquila que mostraba que había notado su esfuerzo. Para un niño que estaba acostumbrado a estar solo, este pequeño comienzo se sintió como un cambio inesperado. Incluso si aún no lo entendía del todo, algo nuevo había comenzado esa tarde, algo gentil, simple y importante. A medida que pasaban los días, Sofía y Mateo cayeron en una rutina que se sentía tranquila y segura para ambos. Cada mañana, cuando Sofía comenzaba a trabajar, Mateo aparecía silenciosamente, como si ya supiera dónde estaría ella. No decía mucho, pero se mantenía cerca, observándola mientras colocaba decoraciones por la casa u organizaba los regalos de Navidad. Sofía le hablaba de cosas simples, como los colores que le gustaban, la música que escuchaba en la radio, o pequeños recuerdos de su día. Mantenía todo ligero, sin preguntar nunca nada que lo hiciera sentir incómodo. Mateo escuchaba atentamente y, a veces, asentía o daba respuestas cortas. Poco a poco, dejó de esconderse y comenzó a caminar a su lado de habitación en habitación. La seguía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estar cerca de ella lo hacía sentir más tranquilo. La mansión todavía se sentía grande y vacía, pero cuando caminaba junto a Sofía no se sentía tan fría. Ella no lo trataba como una carga o como alguien a quien tuviera que pasar deprisa. En lugar de eso, lo trataba con paciencia. Y Mateo absorbía cada pedacito de atención que ella le ofrecía. Durante este tiempo, Arturo e Isabela permanecieron completamente enfocados en sus propias vidas. Arturo seguía llegando tarde, siempre al teléfono o pensando en el trabajo. Apenas notaba algo de lo que sucedía en la casa, y ciertamente no veía lo cerca que Mateo se había vuelto de Sofía. Isabela continuó planeando viajes y reuniones, entrando y saliendo de la mansión, sin prestar atención a los cambios, silenciosos a su alrededor. Ninguno de los dos se dio cuenta de que la nueva empleada era la única persona que le daba a su hijo el afecto que le había faltado durante tanto tiempo. Pasaban junto a él de la misma manera que siempre lo habían hecho, sin detenerse nunca para ver que ya no estaba solo. Mientras tanto, Sofía no ocupaba su lugar ni intentaba actuar como más de lo que era, pero le daba a Mateo lo que ellos nunca le dieron: presencia. Hablaba con él, lo miraba y lo escuchaba.
El simple acto de ser notado hizo que Mateo se aferrara aún más a los momentos que tenía con ella. Sofía pronto se dio cuenta de que los hábitos alimenticios de Mateo eran peores de lo que esperaba. Apenas tocaba nada de lo que el personal de cocina preparaba. Se sentaba frente a platos llenos sin levantar la cuchara. No se quejaba. Simplemente no mostraba deseo de comer. Sofía lo observó cuidadosamente y vio que no estaba rechazando la comida por enojo o terquedad. Simplemente no tenía apetito. Entonces intentó algo diferente. En lugar de comidas abundantes, le ofrecía alimentos pequeños y simples, como sopa con trozos suaves de verduras o rebanadas de fruta. No lo obligaba a comer, simplemente colocaba la comida cerca de él y se quedaba a su lado. Con el tiempo, Mateo comenzó a dar pequeños bocados, especialmente cuando Sofía estaba sentada lo suficientemente cerca como para hacerlo sentir menos nervioso. Comía lentamente, a veces solo unas pocas cucharadas, pero era más de lo que comía con cualquier otra persona. Sofía se sentía aliviada cada vez que él aceptaba incluso una pequeña porción. Entendía que ganar su confianza era parte de ayudarlo a sentirse lo suficientemente seguro como para abrirse, incluso en algo tan básico como comer. El comportamiento de Mateo cambió en formas pequeñas, pero significativas. Cuando Sofía entraba en una habitación, él aparecía poco después, moviéndose silenciosamente pero con propósito. Se paraba cerca de ella mientras trabajaba, a veces observando sus manos mientras arreglaba los adornos navideños o acomodaba cintas en los regalos. No hablaba mucho, pero se mantenía cerca, como si su presencia le diera una sensación de seguridad. Sofía mantenía sus movimientos lentos y tranquilos, sabiendo que los cambios bruscos podrían hacer que él se alejara. Continuó hablando sobre temas cotidianos, sin esperar respuestas, pero apreciando cuando él las daba. Notó que sus ojos la seguían cada vez que ella se movía a otro rincón de la habitación y, sin necesidad de preguntar, él caminaba tras ella. Su rutina se volvió natural, como algo que ambos necesitaban sin darse cuenta al principio. Sofía vio que él confiaba en ella más cada día, y manejó esa confianza con cuidado, sin querer nunca abrumarlo. Para Mateo, cada momento con ella hacía que la casa se sintiera menos solitaria. Comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: comodidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos nuevos todos los días. Y dale me gusta a este video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. A medida que se acercaba la Navidad, el vínculo entre Sofía y Mateo se hizo más fuerte. Ella no intentó cambiar su vida ni asumir responsabilidades que no le correspondían, pero prestó atención a lo que él necesitaba, algo que nadie más había hecho en años. Notó la forma en que él miraba a su alrededor antes de comer, asegurándose de que ella estuviera cerca. Notó cómo se relajaba ligeramente cuando ella se sentaba en el suelo junto a él, o cuando hablaba suavemente sobre cosas simples. Entendió que su silencio no era rechazo, era miedo mezclado con años de ser ignorado. Respetó ese silencio y dejó que se comunicara a su manera. Mateo, por otro lado, sintió algo nuevo. La sensación de que alguien realmente se preocupaba por él. No tenía las palabras para describirlo, pero se sentía más seguro cuando ella estaba cerca. No la seguía porque necesitara ayuda. La seguía porque ella lo hacía sentir visto. Su conexión no era ruidosa ni dramática. Era tranquila, constante y construida a partir de pequeños momentos significativos. Al final de esos días, estaba claro que la relación entre Sofía y Mateo se había convertido en algo importante para ambos. Sofía descubrió cuán profunda era realmente la soledad de Mateo. Entendió que no era solo un niño tímido, era un niño al que le había faltado atención y afecto durante demasiado tiempo. Y Mateo reconoció algo en Sofía que nunca había experimentado de los adultos en su hogar. Un cuidado que no era forzado, apresurado o falso. No sonreía a menudo, pero se mantenía cerca de ella sin dudarlo. Comía pequeñas porciones cuando ella lo animaba gentilmente.
Hablaba más de lo que solía, aunque solo fuera en frases cortas. Su conexión no provino de grandes gestos, sino de la forma tranquila en que Sofía permanecía a su lado, y la forma tranquila en que Mateo se inclinaba hacia su presencia. En esos días, sin que nadie más en la mansión se diera cuenta, algo frágil y significativo creció entre ellos. Un vínculo simple que hizo que Mateo se sintiera menos invisible e hizo que Sofía comprendiera cuánto necesitaba que alguien se quedara. En Nochebuena, la casa se veía brillante desde el exterior, con luces colgando alrededor de las ventanas y guirnaldas, colocadas a lo largo de las barandillas. Pero incluso con todas las decoraciones, el interior todavía se sentía vacío para Mateo. Caminó lentamente por los pasillos, notando los adornos brillantes, pero sin sentir emoción alguna. La mansión se sentía igual que cualquier otro día, silenciosa, fría y demasiado grande para que un niño se sintiera cómodo en ella. Sofía entendió que las decoraciones no eran suficientes para cambiar cómo se sentía. Así que decidió preparar una comida especial, esperando que pudiera traerle una pequeña sensación de calidez. No eligió nada complicado, solo algo que pensó que él podría aceptar. Lo llamó suavemente y le preguntó si quería ayudarla a poner la mesa. Mateo dudó por un momento, pero luego asintió. Esta simple invitación lo hizo sentir incluido, algo raro para él. La siguió hasta el comedor, observando cómo colocaba los platos y cubiertos. Aunque la casa parecía festiva, Sofía podía notar que Mateo necesitaba más que luces y adornos para sentirse mejor. Quería que la velada fuera diferente del silencio habitual al que estaba acostumbrado. Mientras trabajaban juntos, la atmósfera cambió lentamente. Sofía le entregó servilletas y le mostró dónde colocarlas. Cuando accidentalmente se le cayó una al suelo, Mateo soltó una pequeña risa, silenciosa pero genuina. Sofía también rió, no fuerte, sino cálidamente, y bromeó ligeramente sobre ser torpe. Eso hizo que Mateo se relajara aún más. Luego intentó arreglar los cubiertos, pero mezcló el orden, colocando un tenedor donde debía ir una cuchara. Sofía no lo corrigió de manera estricta. En lugar de eso, sonrió y lo guió gentilmente, convirtiendo el error en algo divertido. Compartieron algunas risas silenciosas más, no porque sucediera algo extraordinario, sino porque trabajar juntos hizo que la tarea se sintiera agradable, en lugar de solitaria. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no estaba tenso ni retraído. Sus hombros se aflojaron y su rostro se suavizó. No habló mucho, pero sus pequeñas reacciones mostraron que se sentía seguro. Sofía notó esto y continuó hablándole sobre cosas simples, esperando que el estado de ánimo se mantuviera ligero y pacífico, mientras terminaban la mesa. Mientras la tarde continuaba, Mateo se mantuvo cerca de Sofía, ayudándola a colocar pequeños artículos sobre la mesa. No se apresuró ni escondió sus manos como solía hacer. Se tomó su tiempo y parecía cómodo realizando incluso tareas simples. Sofía lo observaba atentamente, notando lo diferente que se veía en comparación con los primeros días que lo conoció. No estaba encogido ni en silencio por miedo. Estaba tranquilo, concentrado, y respondía a su presencia con confianza. Cada vez que ella le daba algo para sostener, él lo aceptaba sin dudarlo. Cada vez que ella hacía un pequeño comentario, él escuchaba con interés. La mansión se sentía un poco menos sombría, debido a los momentos tranquilos que compartían. Sofía entendía que estos momentos importaban para él. No intentó convertir la tarde en algo más de lo que era. Simplemente se quedó a su lado, ofreciendo amabilidad a través de pequeñas acciones y palabras gentiles. Para Mateo, estos momentos fueron suficientes para sentir un cambio dentro de sí mismo. No lo entendía del todo, pero se sentía más ligero, como si alguien le hubiera quitado un peso del pecho. En esa habitación decorada, finalmente sintió un poco de paz. Más tarde ese día, Arturo llegó a la mansión. Entró rápidamente, caminando por el vestíbulo principal con sus habituales pasos apresurados. Había venido solo a cambiarse de ropa antes de salir para otro evento importante.
Su mente estaba enfocada en su agenda, no en su entorno. Mientras cruzaba el pasillo, pasó por el comedor donde Mateo y Sofía estaban terminando las decoraciones. La cálida escena entre ellos, las pequeñas risas, el trabajo en equipo, la atmósfera gentil estaba sucediendo justo delante de sus ojos. Sin embargo, no se dio cuenta. No giró la cabeza ni se detuvo. Cruzó directamente la habitación, hablando brevemente por teléfono y luego desapareció escaleras arriba, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo a solo unos metros de distancia. Para él, la casa era solo un lugar donde detenerse por un momento, no un hogar donde algo significativo estaba teniendo lugar. Mateo lo vio pasar, pero no reaccionó mucho. No era inusual que su padre no lo notara. Sofía también vio pasar a Arturo, pero mantuvo el ambiente tranquilo y estable, asegurándose de que Mateo no perdiera la comodidad que había ganado esa tarde. Mientras Arturo corría por la casa, Isabela no estaba cerca de la mansión. Estaba ocupada asistiendo a una fiesta de lujo, rodeada de gente, música y conversaciones ruidosas. No volvió a casa para ver las decoraciones o verificar cómo estaba Mateo en Nochebuena. No sabía que él estaba poniendo la mesa o que por primera vez en mucho tiempo se había reído con alguien. Su ausencia no era nada nuevo, pero en una noche tan importante se hacía aún más notable. Las luces brillantes fuera de la casa la hacían parecer alegre, pero dentro, la falta de atención de los padres dejaba un fuerte vacío. Sofía, sin embargo, se mantuvo enfocada en Mateo. No intentó reemplazar a sus padres, pero le dio algo real: paciencia, amabilidad y presencia. Esas cosas simples llenaron una parte del espacio silencioso que Arturo e Isabela dejaban atrás. Puede que Mateo no entendiera por qué sus padres nunca estaban cerca, pero podía sentir claramente la diferencia entre su distancia y el cuidado gentil de Sofía. A medida que se acercaba la noche, el contraste en la casa se hizo más claro. Las decoraciones brillaban, la mesa parecía lista para una celebración, y las habitaciones estaban llenas de suaves colores navideños. Pero la calidez en la casa no provenía de las luces ni de los adornos. Provenía de los momentos que Mateo compartió con Sofía. Ella era la única que intentaba hacer que la noche fuera especial para él. La ausencia de sus padres ya no lo sorprendía, pero tener a alguien que se quedaba a su lado hizo que esta Nochebuena fuera diferente de las otras. Mateo se sentía más tranquilo de lo que se había sentido en años. Todavía no sonreía abiertamente, pero sus ojos mostraban signos de comodidad y confianza. Sofía notó cada pequeño cambio y entendió cuánto significaba. No necesitó grandes gestos para que la noche fuera significativa. Su sola presencia fue suficiente para demostrarle a Mateo que no estaba completamente solo en la gran y silenciosa mansión. Y aunque la casa parecía festiva, estaba claro que la verdadera calidez de la noche provenía de la conexión entre el niño y la mujer que se preocupaba por él cuando nadie más lo hacía. En la mañana de Navidad, Mateo se despertó sintiendo la misma pesadez que sentía cada año. Aunque la sala de estar estaba llena de regalos envueltos de diferentes tamaños y colores, brillantes, ninguno de ellos lo hacía sentir emocionado. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, mirando los regalos sin tocarlos. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa para un día tan especial, y ese silencio solo lo hacía sentir más solo. Sofía entró en la habitación unos minutos después e inmediatamente notó que algo andaba mal. Podía verlo en su expresión, en la forma en que mantenía los hombros bajos y en la forma en que sus ojos parecían cansados. Se acercó a él con delicadeza, sin querer abrumarlo. Se sentó a su lado y se inclinó ligeramente hacia adelante, dándole espacio, pero también demostrando que le importaba. Le preguntó suavemente si algo le molestaba. Mateo no respondió de inmediato. Mantuvo los ojos en el suelo como si no estuviera seguro de si debía hablar. Sofía no lo apresuró. Esperó pacientemente, esperando que él confiara en ella lo suficiente como para explicar lo que estaba sintiendo en un día que se suponía debía ser alegre.
Después de un largo momento de silencio, Mateo finalmente se sinceró. Su voz era baja e inestable, como si las palabras fueran difíciles de decir. Le dijo a Sofía que no entendía por qué su madre nunca se quedaba con él, ni siquiera en días importantes como la Navidad. También dijo que no sabía por qué su padre actuaba como si él no importara. Cada palabra cargaba con años de confusión y dolor, y Sofía sintió que se le oprimía el corazón mientras escuchaba. Sabía que Mateo no estaba exagerando ni tratando de llamar la atención. Simplemente estaba expresando una tristeza que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Sofía asintió gentilmente, haciéndole saber que estaba escuchando cada palabra. No interrumpió ni trató de explicar las acciones de sus padres. Entendió que lo que él necesitaba en ese momento no era una excusa, sino alguien a quien genuinamente le importara lo que sentía. Mateo la miró con ojos llenos de dolor, esperando ver si ella lo juzgaba o restaba importancia a sus sentimientos. Pero Sofía permaneció en silencio, ofreciéndole calma y comprensión a través de su presencia. Entonces, inesperadamente, Mateo hizo una petición que tomó a Sofía por sorpresa. Con voz temblorosa, le preguntó si ella podía ser su madre solo por un día. Explicó que quería que ella fuera su madre solo por esa Navidad. Nada más. Sus palabras eran simples, pero llevaban un anhelo tan profundo que Sofía se sintió abrumada. No había esperado que él pidiera algo así. Sabía que él no quería regalos ni grandes sorpresas. Quería algo mucho más significativo. Quería sentir cómo era tener a alguien que se quedara a su lado con afecto. Sofía se sintió emocionada, pero trató de ocultarlo para que él no se sintiera culpable o avergonzado. Sonrió suavemente y le dijo que sí. Le dijo que sería lo que él necesitara por ese día. Vio un pequeño cambio en su expresión, nada dramático, pero suficiente para mostrar que su respuesta le había traído un poco de consuelo. Sabía que no podía reemplazar lo que le faltaba permanentemente, pero al menos podía darle un momento de calidez en un día que debería haber sido especial. Sofía respiró lentamente, tratando de recuperarse del impacto de su petición. No quería que Mateo viera cuán profundamente la habían afectado sus palabras. Colocó una mano gentil cerca de él, con cuidado de no abrumarlo, y le aseguró nuevamente que se quedaría cerca de él todo el día. Quería que supiera que no estaba pidiendo demasiado. Para Mateo, esto significaba más que cualquier regalo bajo el árbol. Sintió una pequeña sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera desplazado ligeramente. La idea de tener a alguien que actuara, como una madre incluso por un día, hizo que la mañana se sintiera menos vacía. Sofía mantuvo su voz tranquila y cálida, diciéndole que podían pasar la Navidad juntos y que él podía hablar con ella o sentarse a su lado cuando lo necesitara. No prometió nada irrealista. Simplemente se ofreció a sí misma con la misma amabilidad que había estado mostrando desde el día en que se conocieron. Por primera vez ese día, la respiración de Mateo se estabilizó y la miró con tranquila gratitud, sintiéndose finalmente comprendido. Lo que Mateo no sabía era que alguien más lo había escuchado todo. Arturo había regresado antes de lo planeado y caminaba por el pasillo cuando escuchó el suave sonido de sus voces. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero el silencio en la casa hacía que sus palabras resonaran ligeramente. Dejó de caminar cuando escuchó a Mateo mencionar a su madre y a su padre. Mientras escuchaba, Arturo sintió algo para lo que no estaba preparado. Cuando Mateo le pidió a Sofía que fuera su madre por un día, Arturo sintió que se le oprimía el pecho de una manera que no le resultaba familiar. Siempre se había centrado en el trabajo, creyendo que proporcionar dinero y una vida cómoda era suficiente. Pero escuchar el dolor de su hijo directamente, expresado con una voz tan pequeña y honesta, lo sacudió profundamente. Se quedó quieto en el corredor, incapaz de moverse, reproduciendo las palabras de Mateo en su mente. Se dio cuenta de que su hijo se sentía solo, no por la casa o la falta de regalos, sino por la distancia que él mismo había creado. Mientras Arturo permanecía en el pasillo,
oculto a la vista, experimentó un tipo de incomodidad que nunca se había permitido sentir antes. Comprendió, aunque solo fuera en ese breve momento, que no había logrado darle a Mateo la atención y el afecto que necesitaba. No entró en la habitación ni hizo notar su presencia. Simplemente se quedó allí en silencio, escuchando la respuesta tranquila de Sofía y la voz temblorosa de Mateo. La escena le hizo sentir algo que no había sentido en años. Una mezcla de culpa, arrepentimiento y miedo. Se dio cuenta de que su hijo había recurrido a una extraña en busca de él, consuelo que él debería haberle proporcionado. Mateo le había pedido a alguien, más lo que siempre había querido de sus propios padres. Arturo no supo qué hacer o decir, así que se quedó oculto, incapaz de enfrentarlos todavía. Durante el resto de ese momento, permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de una conexión que nunca se había tomado el tiempo de construir. Arturo se quedó quieto en el pasillo, tratando de comprender completamente la conversación que acababa de escuchar. No había planeado detenerse, pero la voz de Mateo lo había dejado helado. Ahora, mientras observaba en silencio, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir. Sofía estaba sentada junto a Mateo, hablándole suavemente, guiándolo con paciencia y amabilidad. Arturo notó la forma en que ella se inclinaba hacia el niño con cuidado, como si cada pequeña acción importara. Vio cómo los hombros de Mateo se relajaban en su presencia, algo que rara vez veía cuando él estaba cerca. También notó cuán gentilmente ella lo animaba a dar unos bocados del pequeño plato que el personal de cocina había preparado. Para Arturo, se sentía extraño estar allí y presenciar un nivel de afecto que él mismo nunca había logrado ofrecer. Permaneció oculto, no porque quisiera, sino porque no sabía cómo dar un paso adelante. No estaba seguro de si siquiera merecía interrumpir un momento tan tierno entre ellos. Mientras continuaba observando, Arturo vio algo que lo sorprendió profundamente. Mateo levantó un pequeño trozo de pollo y se lo llevó lentamente a la boca. Parecía una acción simple, pero para un niño que había rechazado la comida durante tanto tiempo, era un cambio significativo. Sofía no celebró en voz alta ni llamó la atención sobre ello. Solo sonrió suavemente, animándolo con una expresión cálida que mostraba lo orgullosa que estaba. Arturo notó la forma en que Mateo la miraba antes de dar el siguiente bocado, como si buscara permiso o consuelo. A Arturo le impactó lo diferente que era esta escena de la vida, que él creía haber construido para su hijo. Siempre había pensado que proporcionar la mejor casa, los mejores juguetes y la mejor escuela era suficiente. Pero viendo a Mateo ahora, se dio cuenta de que ninguna de esas cosas importaba. Si el niño no tenía a alguien que lo hiciera sentir cuidado, ese simple momento, el niño comiendo porque Sofía estaba a su lado, lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Un poco más tarde, Sofía se levantó y se limpió las manos suavemente antes de invitar a Mateo a unirse a ella en la sala de estar. Le dijo que tenía algunos regalos para él, nada lujoso, solo cosas que había elegido con afecto. Mateo la siguió en silencio, mostrando una pequeña curiosidad que rara vez mostraba. Arturo se movió ligeramente hacia un lado, manteniéndose oculto mientras entraban en la habitación. Sofía recogió algunas cajas, pequeñas envueltas en papel sencillo, y las colocó frente a Mateo. Explicó que los había envuelto ella misma y esperaba que le gustaran. Mateo dudó al principio, como si no estuviera seguro de qué hacer, pero luego lentamente alcanzó el primer paquete. Lo abrió con cuidado, tomándose su tiempo con cada pliegue del papel. Dentro encontró un pequeño oso de peluche. Su rostro cambió de una manera sutil pero notable. Sus ojos se suavizaron y la comisura de su boca se elevó en una ligera sonrisa. No fue una gran sonrisa, pero fue real y mostró cuánto significaba el regalo para él. Sofía pareció sorprendida pero feliz cuando vio su reacción. Había elegido el oso de peluche porque pensó que podría sentir consuelo sosteniendo algo suave y simple. No esperaba una respuesta tan fuerte, aunque fuera silenciosa.
Mateo sostuvo el oso de peluche con delicadeza, presionándolo contra su pecho como si fuera algo precioso. Susurró un pequeño gracias, y aunque su voz era baja, Sofía lo escuchó claramente. Se sentó a su lado, explicando por qué había elegido cada regalo, y esperando que él entendiera que provenían de un cuidado genuino, en lugar de una obligación. Mateo escuchaba atentamente, asintiendo levemente mientras ella hablaba. El niño, que rara vez mostraba emociones, ahora parecía dispuesto a dejar entrar un poco de felicidad. No ocultó sus sentimientos detrás del silencio o el miedo. En lugar de eso, se permitió disfrutar el momento, incluso si no sabía cuánto duraría. La suave conexión entre ellos llenó la habitación con una calidez que la mansión nunca había conocido realmente. Desde donde estaba, Arturo observó cómo se desarrollaba todo, y la escena lo golpeó más, fuerte que cualquier discusión o crítica que hubiera enfrentado jamás. Vio a su hijo, que apenas comía y rara vez sonreía, reaccionando con silenciosa alegría por un simple oso de peluche elegido por la empleada. Se dio cuenta de que Mateo no estaba pidiendo lujos o cosas imposibles. No estaba esperando regalos caros o gestos grandiosos. Solo había querido afecto, presencia y alguien que lo mirara con amabilidad. Arturo sintió una fuerte presión en el pecho mientras la verdad se asentaba. Sofía había logrado llegar a Mateo de maneras que él nunca había logrado. Ella había hecho más en unas pocas semanas de lo que él había hecho en años. La culpa que sintió no era algo que pudiera apartar. Creció dentro de él, haciéndole cuestionar cada elección que había hecho como padre. Mientras continuaba observando, la culpa se profundizó. Arturo entendió que había estado ausente por demasiado tiempo, convenciéndose a sí mismo de que proporcionar comodidad financiera era suficiente. Pero la vista de Mateo sosteniendo el oso de peluche, mostrando una rara sonrisa, le hizo darse cuenta de lo equivocado que había estado. No eran los juguetes caros que le había dado a Mateo lo que importaba. Era la atención silenciosa, las palabras gentiles y los pequeños momentos de conexión que Sofía daba con tanta naturalidad. Arturo se sintió abrumado por la conciencia de que no había logrado ver lo que su hijo realmente necesitaba. Se quedó oculto, no porque quisiera ignorar la situación, sino porque aún no sabía cómo enfrentarla. Sintió el peso de sus errores más claramente que nunca. Mientras observaba a Mateo inclinarse más cerca de Sofía con confianza, Arturo supo que había permitido que la distancia creciera entre ellos. Y ahora, por primera vez, no podía ignorar la dolorosa realidad de lo que su ausencia había costado. Arturo permaneció oculto un momento más, tratando de entender todo lo que acababa de presenciar. Se sentía confundido, culpable y extrañamente esperanzado. En lugar de alejarse, decidió seguir observando, queriendo ver más de cómo Sofía interactuaba con Mateo. Cuando llegó la hora del almuerzo, no fue una comida planificada, solo algo simple preparado rápidamente en la cocina. Sofía se sentó con Mateo en la mesa y pacientemente le mostró cómo cortar un pequeño trozo de comida. Sostuvo el tenedor y el cuchillo lentamente, demostrando cada movimiento para que él no se sintiera presionado. Mateo observó atentamente, copiando sus movimientos con esfuerzo. Cortó un trozo pequeño, la miró buscando aprobación y luego se lo llevó a la boca. Arturo sintió otra ola de sorpresa recorrerlo. Mateo nunca se comportaba así cuando él estaba cerca. El niño generalmente apartaba la comida o fingía que no tenía hambre, pero con Sofía lo estaba intentando. Estaba comiendo porque ella lo hacía sentir seguro. Cada vez que Mateo daba un bocado, Sofía le daba una pequeña sonrisa, y él parecía relajarse aún más. Para Arturo, era como ver una parte de su hijo que nunca había sabido que existía. Mientras la comida continuaba, Arturo tomó nota de cada detalle. Mateo no se quejó. No miró hacia otro lado ni apartó nada del plato. En cambio, probó todo lo que Sofía le ofreció, incluso los alimentos que normalmente evitaba. Sofía lo animaba gentilmente, sin levantar la voz ni mostrar frustración alguna. Le hablaba con calma y esperaba pacientemente a que él respondiera. Arturo podía ver que Mateo confiaba en ella por completo. Esta confianza no era ruidosa ni dramática,
Era silenciosa, construida a través de muchos pequeños momentos. Arturo se sintió incómodo al darse cuenta de que nunca se había ganado ese mismo tipo de confianza de su hijo. Siempre había asumido que Mateo simplemente crecería, adaptándose a la vida que él le proporcionaba, pero ahora podía ver cuán equivocado había estado. El cambio en el comportamiento de Mateo no se trataba de la comida, se trataba de la persona que estaba sentada a su lado. Sofía hacía que todo se sintiera menos abrumador para el niño, y la reacción de Mateo mostraba cuán importante se había vuelto ella en su vida. Cuando Isabela finalmente llegó a la mansión, el momento de paz se alteró abruptamente. Entró al área del comedor con una expresión frustrada, quejándose en voz alta de una fiesta que se había perdido. Su irritación llenó la habitación de inmediato. No saludó a Mateo ni preguntó qué estaba haciendo. No notó con qué cuidado había estado, comiendo, o lo cerca que estaba, sentado de Sofía. En lugar de eso, sus ojos fueron directamente a la mesa y frunció el ceño ante el almuerzo sencillo. Se quejó de que la comida parecía simple, que la mesa no estaba arreglada correctamente y que la casa se sentía desordenada. Sus palabras salieron rápidamente, agudas e impacientes. Los hombros de Mateo se tensaron en el momento en que ella habló. Se apartó de la mesa y bajó la cabeza, como si tratara de hacerse más pequeño. Arturo sintió que se le retorcía el estómago mientras observaba esta pequeña reacción. Isabela continuó hablando, sin mirar ni una sola vez a su hijo. Se comportaba como si él ni siquiera estuviera en la habitación. Sofía no dejó que la actitud de Isabela perturbara su calma. Continuó hablándole a Mateo en un tono suave, tratando de mantener el ambiente estable para él. Gentilmente, lo animó a terminar el último bocado, pequeño en su plato. Fingiendo no notar la irritación de Isabela, pero Mateo claramente sintió la tensión. Su cuerpo se encogió ligeramente, sus manos se quedaron quietas y la comodidad que había mostrado antes se desvaneció rápidamente. Sofía colocó una mano cerca de él, sin tocarlo directamente, pero lo suficientemente cerca como para tranquilizarlo sin empeorar las cosas. Se mantuvo serena, creando una barrera entre él y el estrés en la habitación. Arturo vio todo desde donde estaba. Notó cómo Mateo reaccionaba a cada palabra dura de Isabela y cómo se inclinaba instintivamente hacia Sofía en busca de seguridad. El contraste era agudo y doloroso de ver. Por primera vez, Arturo vio la situación con claridad. Entendió ahora que Mateo no era simplemente callado o distante por naturaleza. Su comportamiento estaba moldeado por la falta de atención y afecto que recibía de las personas que más deberían haberlo cuidado. La frialdad de Isabela se había vuelto normal en la casa, y él mismo no había sido diferente. Había pasado años pensando que proporcionar dinero y comodidad era suficiente, pero ahora podía ver que no estaba ni cerca. Vio a su esposa ignorar a su hijo sin dudarlo, mientras que la empleada, a la que apenas notaban, trataba a Mateo con más amabilidad que la que ellos dos jamás le habían dado. El contraste entre las dos mujeres lo golpeó profundamente. Una ofrecía amor a través de acciones pequeñas y pacientes. La otra no ofrecía nada en absoluto. La revelación golpeó a Arturo más fuerte de lo que esperaba. Sintió un peso en el pecho que no podía apartar. Ver a Mateo encogerse bajo las quejas de Isabela y luego inclinarse hacia Sofía en busca de consuelo le mostró una verdad que ya no podía evitar. Su hijo encontraba más afecto en la presencia de una trabajadora contratada que en sus propios padres. Este pensamiento rompió algo dentro de él. Se dio cuenta de que había descuidado a Mateo mucho más de lo que jamás había admitido. La culpa era imposible de ignorar ahora. Había fallado en proteger a su hijo de la soledad, fallado en mostrarle amor y fallado en notar cuánto necesitaba afecto simple. Mientras estaba allí, Arturo finalmente entendió el daño que su ausencia había causado. Y por primera vez en muchos años, no trató de excusarse. Simplemente lo sintió plenamente, dolorosamente y por completo. Arturo permaneció en silencio durante mucho tiempo después de ver a Isabela ignorar a Mateo tan fácilmente. La escena permaneció en su mente.
repitiéndose una y otra vez. Pensó en todos los años que había pasado enfocado en el trabajo, el dinero y el éxito, creyendo que darle a su familia todo lo que querían era suficiente. Pero ahora, parado en su propia casa, se dio cuenta de que no le había dado a Mateo lo único que el niño más necesitaba: atención. Sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera por primera vez. Recordó las muchas noches que llegó a casa tarde, las mañanas que se fue antes de que Mateo despertara y los innumerables momentos en que pasó junto a su hijo sin detenerse a preguntar si estaba bien. Todas esas elecciones de repente parecían pesadas y equivocadas. Había creído que estaba haciendo cosas por la familia, pero la verdad era que sus elecciones habían empujado a Mateo a la soledad. Sintiéndose abrumado, Arturo decidió que no podía ignorar esto por más tiempo. Necesitaba entender exactamente cuán mal estaban las cosas cuando él no estaba cerca. Tratando de mantener la calma, Arturo llamó a Sofía a un lado discretamente cuando Mateo no estaba prestando atención. No quería asustarla ni hacerle pensar que estaba en problemas. Su tono fue gentil, algo que no estaba acostumbrado a usar con los empleados. Le preguntó directamente cómo se comportaba Mateo cuando él e Isabela no estaban presentes. Sofía dudó por un segundo, insegura de si debía revelar todo, pero la seriedad en la expresión de Arturo le mostró que él realmente quería saber. Así que ella explicó lo que había visto desde el día en que llegó. Le habló sobre la dificultad de Mateo con la comida, cómo rara vez comía a menos que alguien fuera paciente con él. Describió su tristeza, los largos periodos de silencio y la forma en que caminaba por la casa como si fuera invisible. También mencionó cómo a menudo se sentaba solo, cómo no hablaba de sus padres y cómo reaccionaba a la más mínima muestra de amabilidad. Sofía no exageró nada, simplemente dijo la verdad suave pero claramente, esperando que Arturo finalmente entendiera la realidad en la que vivía su hijo todos los días. Mientras Arturo escuchaba, sintió que algo dentro de él se hundía. Cada palabra que Sofía decía se sentía como un golpe contra el que no podía defenderse. Escuchar que Mateo apenas comía ya era bastante doloroso, pero descubrir que el niño vivía con una tristeza constante lo hizo sentir devastado. Sabía que Mateo no era un niño expresivo, pero nunca había imaginado que el problema fuera tan profundo. La descripción de Sofía de la soledad de Mateo hizo que Arturo se sintiera avergonzado. Los años que había pasado, persiguiendo el éxito financiero, ahora parecían carentes de sentido. ¿De qué servía la riqueza si su propio hijo se sentía abandonado en una casa llena de lujo? Cada detalle que Sofía compartió lo empujó aún más al remordimiento, mostrándole cuán desconectado había estado de la persona que más lo necesitaba. Cuando ella describió cómo reaccionaba Mateo a las pequeñas muestras de atención, Arturo se dio cuenta de que el niño no estaba pidiendo mucho. No necesitaba regalos caros ni viajes especiales. Necesitaba amor, presencia y alguien que lo hiciera sentir importante. Esta revelación rompió algo en Arturo. Había pensado que estaba proveyendo todo, pero ahora entendía que no había proporcionado nada que realmente importara. Cuando Sofía terminó de hablar, Arturo no trató de defenderse ni de justificar sus elecciones pasadas. Bajó la cabeza por un momento, abrumado por el peso de todo lo que había ignorado durante años. Luego, en voz baja, le dio las gracias. Su voz era sincera, casi emocional. Le agradeció no solo por decirle la verdad, sino por cuidar de Mateo cuando él mismo había fallado en hacerlo. Le dijo que estaba agradecido por su paciencia, su dedicación y la forma en que había tratado a Mateo con amabilidad. Le pidió, casi suplicando, que se quedara cerca del niño por el resto del día. No sabía cómo arreglar todo todavía, y no estaba seguro de si Mateo estaba listo para que él interviniera, pero quería que Sofía permaneciera cerca de él para darle el consuelo que claramente necesitaba. Ella asintió suavemente, prometiendo que se quedaría con Mateo y continuaría apoyándolo. Arturo sintió una pequeña sensación de alivio, sabiendo que ella estaría allí,
aunque la culpa en su pecho seguía siendo fuerte y dolorosa. Mientras todo esto sucedía, Isabela salió de la casa nuevamente. Afirmó que tenía citas urgentes, aunque Arturo sabía que esas citas eran solo fiestas o eventos sociales que no quería perderse. Salió sin verificar cómo estaba Mateo, sin preguntar qué estaba pasando y sin notar el caos emocional en su propio hogar. Su ausencia no sorprendió a Arturo, solo lo hizo sentir aún más culpable por permitir que su comportamiento continuara durante tanto tiempo. Mientras tanto, Mateo estaba completamente ajeno a la seria conversación que había tenido lugar entre los adultos. Estaba sentado en el suelo de la sala de estar, sosteniendo el pequeño oso de peluche que Sofía le había dado. El oso era simple y suave, nada caro o extravagante. Pero Mateo lo sostenía con una ternura que demostraba cuánto significaba para él. Lo presionaba contra su pecho, moviendo sus pequeños brazos como si fuera un compañero. Su expresión era tranquila, casi pacífica, algo raro en él. Los juguetes caros esparcidos por la habitación no le interesaban en absoluto. El único objeto que quería cerca de él era el oso de peluche que Sofía había elegido con esmero. Mateo continuó jugando con el oso de peluche, mostrando más afecto hacia ese pequeño regalo, del que jamás había mostrado hacia los costosos presentes que sus padres le compraron a lo largo de los años. No le importaban las cajas brillantes ni los juguetes que hacían ruido. Le importaba el sentimiento detrás del regalo. Sofía lo había elegido para él, pensando en lo que podría hacerlo sentir seguro y feliz. Y Mateo sintió eso. Abrazó al oso con fuerza, a veces colocándolo a su lado como si fuera un amigo. Sentado junto a él, Arturo observó desde la distancia, profundamente afectado por la escena. El contraste entre el simple oso de peluche y el lujoso entorno hizo que todo fuera más claro. Mateo no necesitaba nada grandioso. Necesitaba amor, el tipo de amor que se le había negado durante demasiado tiempo. Verlo apegarse tan fuertemente a un simple regalo hizo que Arturo entendiera cuán poco afecto había recibido el niño. En ese momento de silencio, Arturo se dio cuenta de cuánto necesitaba cambiar si quería ser el padre que Mateo merecía. Arturo pasó el resto del día pensando en todo lo que había aprendido y todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sintió una fuerte necesidad de hacer algo significativo antes de que terminara la noche de Navidad. Quería demostrarle a Mateo que estaba listo para cambiar, no con regalos caros o promesas repentinas, sino con un gesto real que nunca antes había hecho. Después de horas de reflexionar, decidió preparar una sorpresa para su hijo. Una sorpresa que no involucraba dinero ni lujo, sino esfuerzo de sus propias manos. Reunió a todos los empleados y les pidió que ayudaran a hacer que la mansión se sintiera cálida y acogedora. Les dijo que cancelaba todos sus compromisos importantes para la noche, algo que sorprendió a todos, ya que Arturo nunca había cancelado nada por razones personales. El personal trabajó rápidamente en conjunto, atenuando las luces brillantes, arreglando el área del comedor y disponiendo las cosas de una manera que se sintiera tranquila y acogedora. Cuando todo estuvo listo, Arturo respiró profundamente y le pidió a Sofía que trajera a Mateo a la sala de estar principal. Sofía fue a buscar a Mateo, que seguía sentado en silencio con su oso de peluche. Le dijo que su padre quería mostrarle algo, pero no explicó qué era. Mateo pareció inseguro al principio, pero confiaba en Sofía lo suficiente como para seguirla. Mientras caminaban por el pasillo, sostenía el oso de peluche cerca de su pecho como si pudiera darle valor. Cuando llegaron a la sala principal, Mateo se detuvo y miró fijamente. La habitación se veía diferente de como había estado antes. Las luces eran más suaves y la gran mesa del comedor estaba puesta de una manera simple pero considerada. No había decoraciones extravagantes ni platos demasiado elegantes, solo una atmósfera cálida y tranquila. En el centro de la mesa había algunos platos de comida básica, claramente preparados por alguien sin mucha experiencia. Arturo estaba de pie junto a la mesa, luciendo nervioso.
inseguro de cómo reaccionaría Mateo. La sorpresa hizo que Sofía también se detuviera, sin esperar que Arturo diera un paso tan personal. Por un largo momento, la habitación estuvo completamente en silencio mientras Mateo intentaba entender lo que estaba viendo. Entonces Arturo dio un paso adelante y le habló a su hijo con un tono que Mateo rara vez había escuchado de él. Admitió que había cometido muchos errores y le dijo a Mateo que no había sido el padre que el niño merecía. Su voz no era ensayada ni pulida como durante las reuniones de negocios. Era honesta, temblorosa y llena de arrepentimiento. Explicó que había pasado demasiados años enfocado en el trabajo y había dejado que la distancia creciera entre ellos. Arturo le dijo a Mateo que quería cambiar eso a partir de esa noche. Dijo que la comida que preparó podría no ser perfecta, pero esperaba que pudieran sentarse juntos e intentar compartir una comida. Sofía observó la escena en silencio, conmovida por la sinceridad en las palabras de Arturo. Podía ver lo difícil que era para Arturo abrirse, y también podía ver cuán confundido pero conmovido se veía Mateo. El niño no habló de inmediato. En lugar de eso, apretó su oso de peluche con fuerza y miró a su padre, buscando cualquier señal de que este momento fuera real. Mateo finalmente dio un pequeño paso hacia la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban enfocados en la comida que Arturo había preparado. No era elegante ni impresionante, pero estaba hecha con esfuerzo, y eso significaba algo. Arturo le acercó una silla, no de manera formal, sino con genuino cuidado. Mateo se sentó lentamente, aún inseguro de qué esperar. Arturo tomó asiento a su lado, manteniéndose cerca, pero sin abrumarlo. Sofía se quedó junto a la entrada, dándoles espacio, pero lista para intervenir si Mateo se sentía incómodo. Por unos segundos, nadie habló. Arturo simplemente esperó, permitiendo que Mateo decidiera qué hacer a continuación. Mateo levantó su tenedor con vacilación, mirando de nuevo a su padre en busca de tranquilidad. Arturo asintió gentilmente, animándolo sin usar palabras. Con una respiración profunda, Mateo dio un pequeño bocado a la comida. No era perfecta, pero no la apartó. Tragó lentamente. Luego miró a su padre nuevamente con ojos llenos de emoción. Ver a Mateo comer la comida que él había preparado hizo que Arturo sintiera algo que no había sentido en años: esperanza. No fue un momento ruidoso o dramático. Fue un comienzo silencioso, pero fue real. Mateo no sonrió de repente ni habló con entusiasmo. En lugar de eso, dio otro pequeño bocado, demostrando que estaba dispuesto a intentarlo. Para Arturo, eso fue más significativo que cualquier otra cosa. Sofía observó desde la distancia, asombrada de lo lejos que había llegado Mateo y de cuán sinceramente Arturo estaba tratando de conectar con él. Podía ver el comienzo de algo importante formándose entre padre e hijo. Arturo no apresuró el momento. Simplemente se quedó al lado de Mateo, permitiendo que el niño comiera a su propio ritmo. Mateo continuó dando bocados lentos, sosteniendo el oso de peluche con una mano y el tenedor con la otra. Era una escena imperfecta, pero estaba llena de emoción genuina. Mientras la sencilla comida continuaba, algo sutil pero poderoso comenzó a suceder. Mateo se inclinó ligeramente más cerca de su padre, no de manera dramática, pero lo suficiente como para mostrar que estaba aceptando el momento. Los ojos de Arturo se suavizaron y colocó su mano suavemente sobre la mesa cerca de Mateo, sin tocarlo, pero ofreciendo apoyo silencioso. Mateo no se apartó. En lugar de eso, siguió comiendo, mostrando una pequeña pero sincera disposición a reconectar. Sofía sintió una profunda sensación de alivio al verlos. Sabía que esto no borraba años de distancia, pero era un comienzo real, algo que Mateo había necesitado durante mucho tiempo. Cuando la comida finalmente llegó a su fin, Mateo miró a su padre con una expresión tranquila que contenía tanto vulnerabilidad como confianza. No fue una reconciliación perfecta, pero fue un comienzo. Un comienzo construido sobre la honestidad, el esfuerzo y el deseo de ser finalmente una familia real. Arturo se sentó en silencio junto a Mateo por un rato, dejando que el momento de paz se asentara entre ellos. Cuando la habitación se sintió tranquila de nuevo,
Se volvió hacia su hijo con una expresión gentil que Mateo no estaba acostumbrado a ver. Le dijo a Mateo que quería que Sofía continuara trabajando con ellos, no solo como empleada, sino como una parte importante de sus vidas. Explicó que ella le había ayudado a ver cosas que él había ignorado durante demasiado tiempo y que se había convertido en alguien esencial en el día a día de Mateo. Mateo escuchó con los ojos muy abiertos, sosteniendo su oso de peluche con fuerza, como si la idea lo hiciera sentir sorprendido y aliviado a la vez. Sofía, que se había quedado cerca de la entrada para darles privacidad, sintió que su corazón se calentaba cuando escuchó las palabras de Arturo. No esperaba tal propuesta, pero ver cuánto dependía Mateo de ella hizo que la decisión se sintiera natural. Cuando Arturo le preguntó si se quedaría, ella aceptó suavemente, prometiendo que siempre haría lo mejor para cuidar de Mateo y apoyarlo en lo que viniera después. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban lo conmovida que estaba por la confianza que ambos depositaban en ella. Isabela entró poco después e inmediatamente notó el cambio en la atmósfera. La habitación se sentía diferente, más cálida, más tranquila y llena de una cercanía que nunca antes había existido. Cuando vio a Arturo de pie junto a Mateo y Sofía, comprendió de inmediato que algo había cambiado y no a su favor. Intentó acercarse con un tono irritado, cuestionando qué estaba pasando y por qué se estaban tomando decisiones sin ella. Levantó la voz, insistiendo en que ella seguía siendo la madre y que debería tener control sobre lo que sucedía en la casa. Pero Arturo, que había pasado todo el día reflexionando sobre sus errores pasados, no respondió de la manera que normalmente lo haría. En lugar de discutir o retroceder, le dijo con calma que las cosas debían ser diferentes a partir de ahora. Explicó que ya no ignoraría los sentimientos de Mateo, ni permitiría que el niño fuera dejado de lado. Si Isabela quería un lugar en sus vidas, necesitaba cambiar su comportamiento, empezando por cómo trataba a su hijo. La expresión de Isabela se tensó, claramente ofendida, pero Arturo no titubeó. Había tomado una decisión. Mateo observó el intercambio sin entender completamente todos los detalles, pero sintió que algo serio estaba sucediendo. Miró de su padre a Sofía, notando cuán tranquilos permanecían, incluso mientras Isabela se frustraba. Por primera vez, no sintió miedo cuando los adultos discutían. En lugar de eso, se sintió protegido, sabiendo que su padre no se iba a ir o desaparecer en otra habitación. El tono tranquilo y la presencia firme de Arturo hicieron que Mateo se sintiera más seguro de lo que se había sentido en años. Cuando Isabela finalmente salió de la habitación frustrada, Mateo no se sintió culpable ni confundido. Simplemente se inclinó ligeramente hacia su padre, y Arturo colocó una mano cerca de él sobre la mesa, sin tocarlo directamente, pero lo suficientemente cerca como para mostrar que estaba allí. Sofía permaneció cerca, lista para ayudar si Mateo necesitaba tranquilidad. La tensión se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por un silencio tranquilo y cálido. A medida que avanzaba la noche, los tres permanecieron juntos. Sofía trajo pequeños trozos de postre, golosinas simples que había preparado, y animó a Mateo a probarlos. Él probó una cucharadita diminuta, hizo una mueca divertida y luego se rió silenciosamente cuando Arturo fingió estar sorprendido de lo dulce que estaba. Sofía rió suavemente también, feliz de ver a Mateo disfrutando. Esta fue la primera vez que Mateo se había reído así en mucho tiempo, el tipo de risa que surge naturalmente en lugar de ser forzada. Se movía entre Sofía y su padre, cómodo con ambos, como si finalmente sintiera que pertenecía a algún lugar. Arturo no quitó los ojos de su hijo por mucho tiempo, observando cada reacción cuidadosamente, asombrado de lo animado que parecía Mateo cuando estaba rodeado de cuidado genuino. La mansión, que había sido silenciosa y fría durante años, ahora se sentía diferente. Todavía era grande y estaba llena de artículos caros, pero la calidez en la habitación provenía de algo mucho más simple, el afecto. Durante el resto de la noche,
Mateo se mantuvo cerca de las dos personas que le habían mostrado más amabilidad en un día de la que había recibido en años. Probó diferentes trozos de postre, se rió de cosas pequeñas e incluso apoyó la cabeza ligeramente en el brazo de Sofía en un momento dado. Arturo lo vio y sintió una mezcla de gratitud y arrepentimiento, pero sobre todo esperanza. El vínculo que se estaba formando entre los tres no era forzado. Surgió naturalmente, creciendo desde la honestidad, el cuidado y la voluntad de cambiar. Sofía continuó hablando gentilmente, animando a Mateo sin presionarlo. Arturo añadía pequeños comentarios de vez en cuando, probando su habilidad para hablar con su hijo de una manera que nunca antes había tenido. Mateo respondía a ambos, tímido pero comprometido, como si su corazón finalmente se estuviera abriendo después de años de estar cerrado. Para cuando terminó la noche, la mansión se sentía casi irreconocible. La frialdad que la había definido durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido, reemplazada por una sensación de comodidad que hacía que todo se sintiera más suave. Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Sabía que ya no estaba solo. Sabía que alguien se preocupaba por él, y que alguien más finalmente lo estaba intentando. Mientras sostenía su oso de peluche y se sentaba entre Sofía y su padre, se sintió seguro de una manera que le calentaba el pecho. La transformación en Arturo no fue pequeña, fue sorprendente, poderosa y visible para todos. Sofía, el personal e incluso Mateo sintieron la diferencia. Esa noche de Navidad marcó un punto de inflexión que ninguno de ellos había esperado. Y para Mateo, se convirtió en el primer momento en años en el que se sintió verdaderamente protegido. Algo simple pero más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.